Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:04, 7:04 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del apagón eléctrico que vivimos hace ya casi un año, porque Red Eléctrica ha pedido al juez que no entregue a Iberdrola y a Endesa las grabaciones y correos electrónicos que recibieron en sus centros de control. Red Eléctrica alega que se trata de información confidencial y sensible, pese a que estos materiales fueron ya analizados por la policía y mencionados por el propio juez en el auto con el que archivó la investigación, centrada en descartar un posible ciberataque. Iberdrola detectó que parte de esa documentación no había sido incorporada al procedimiento tras levantarse el secreto y pidió al instructor que reclamase a la policía todos los archivos para poder decidir si recurre el archivo del caso. Por su parte, Endesa se sumó a la solicitud, alegando que el acceso a esos materiales es imprescindible para ejercer su derecho a la defensa. Ambas compañías recuerdan que la Ley Orgánica del Poder Judicial garantiza el acceso a toda la documentación no declarada secreta. Por su parte, Red Eléctrica sostiene que las compañías buscan aprovechar el recurso para obtener información técnica que a su juicio debe quedar en el ámbito reservado del juez. En cualquier caso, siguen sin esclarecerse las causas del apagón. Recuerden ustedes la secuencia de acontecimientos. Se produce el gran apagón, que ahora pues ya todos tenemos constancia de que fue porque quería sacar pechito Sánchez de que éramos los más renovables. Y Beatriz Corredor en Red Eléctrica pues parece ser que también quería sacar pechito. Bueno, ¿pero qué pasó? Nada más producirse el apagón. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo el gobierno? Decir que era un hackeo ruso. Era Putin el que había hackeado la red eléctrica y por eso se había caído la red eléctrica. Por supuesto, a los 3 días ya se sabía que era mentira. Pero, ojo. Porque utilizando eso se abrió en la Audiencia Nacional un procedimiento, el del juez Calama, para analizar esas denuncias de que había habido un hackeo por parte de actores desconocidos, que era lo que había tirado la red abajo. Y entonces, ¡pum!, se queda un juez de la Audiencia Nacional con el caso, tratándolo como un caso de, pues, terrorismo, en realidad. Entonces, pasan los meses, o sea, todos sabíamos ya que eso no... Pasan los meses, y al cabo de muchos meses, el juez cierra el caso, y cierra el caso con el argumento de... Aquí no ha habido ningún hackeo ni ningún acto de terrorismo. Así que, ¡pum!, cerrado el caso. Y dices, un momento. ¿Cómo que cerrado el caso? No había terrorismo. Pero lo que hay es un caso flagrante de posible homicidio involuntario. Si hubo órdenes políticas para aumentar más allá de lo razonable, a pesar de los avisos en días anteriores, la proporción de renovables, entonces quien hiciera eso, quien diera esas órdenes, es un posible reo de homicidio involuntario, porque murieron al menos 15 personas de forma directa, y si hacemos caso a los estudios de mortalidad del Instituto Carlos III, pues es posible que la cuenta de muertos debidos al apagón esté más cerca de los 100. Entonces, ¿cómo que el caso cerrado? Estará cerrada la vía de que era un ataque terrorista, de que era un ataque de Putin, de que era un hackeo. Claro, eso está cerrado, pero dicen las eléctricas, pero... que aquí tenemos los datos que muestran que hubo quien tomó decisiones que llevaron a la muerte de personas. Por tanto, ¿cómo que cerrar el caso? Entonces dicen, por favor, que se incorporen los audios de aquel día. Y dice Red Eléctrica que no, que eso es secreto, que eso es confidencial, que eso las empresas eléctricas lo que quieren son datos confidenciales. ¿Nos están tomando el pelo entre la Audiencia Nacional y el Partido Socialista? O sea, mienten diciendo que era un ataque, un hackeo de Putin. Qué útil resulta Putin, ¿verdad? Para todo. Me llevo el dinero de la caja. Ha sido Putin. Mato a no sé cuántas personas con una decisión política. Ha sido seguro Putin. Mienten diciendo que era un hackeo de Putin. Se abre una investigación judicial basándose en eso. Se ve que eso es una mierda. Y entonces, en lugar de seguir la investigación judicial, se cierra. ¿Perdón?
Y el Tribunal Supremo, con las querellas que tiene, porque a lo mejor es que la Audiencia Nacional no tiene más remedio que cerrarlo porque, bueno, no es de terrorismo, por tanto, fuera esa vía cerrada. Pero entonces el Tribunal Supremo tendrá que actuar. Y tendrá que citar como imputados a Beatriz Corredor y a los ministros que haga falta. Los responsables de dar las órdenes de incrementar la proporción de renovables. Los responsables de no atender a los avisos que hubo en los días anteriores. El Mundo ha publicado distintos audios donde se ve como los propios operadores los propios operarios de red eléctrica dicen: no, sí, esto es está habiendo inestabilidades en la red estos días porque es por la falta de nuclear y no por la solar, que aquí hay demasiada, ha entrado no sé qué de la solar y todo, ha habido ahí una oscilación. Oiga, es que no puede estar más claro el caso. ¿Va a hacer algo el Tribunal Supremo? ¿Va a hacer algo la Audiencia Nacional? ¿Va a hacer algo alguien? ¿Va a hacer algo el Consejo General del Poder Judicial? ¿Va a hacer algo alguien en esa puñetera casta de jueces de los altos estamentos? Donde parece que hay alguno que es medianamente decente, pero por lo que se ve, la probabilidad de que te toque alguien que mete los asuntos que afectan al PSOE en un cajón y no los saque hasta dentro de 45 años es muy alta. ¿Qué más hace falta para ver que aquel día había un exceso de renovables y que eso condujo a un gran apagón? ¿Hace falta más que los audios que tenemos? ¿Va a hacer algo algún juez o van a seguir en el descrédito permanente de la justicia en este país? Ya está bien, ¿no? Sánchez no es un peligro para España. Sánchez es un simple imbécil. O sea que tampoco le da la inteligencia para mucho. Un imbécil muy arrojado, muy echado para adelante. Tiraremos por la cara, por todo el morrazo que decía la canción. Vamos, no es Einstein, no es Winston Churchill. Es un imbécil al que todo el mundo desprecia en el mundo. No le invitan a nada, porque es un imbécil. Así que Sánchez no es un peligro. El peligro son quienes desde la justicia podrían parar los pies al imbécil y no se lo paran. Los unos por proximidad ideológica, los otros por interés económico y los otros por cobardía. Ya está bien, ¿no? ¿Alguien va a pagar por los 15 muertos del apagón o no? Señores jueces, porque la pelota está en su tejado, no en el de las eléctricas, no en el de Beatriz Corredor, no en el de Sánchez. Está en el de los jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional. ¿Alguien va a hacerles pagar? ¿O vamos a seguir igual y tendremos más muertos la semana que viene por otra decisión política de Sánchez? Bueno, luego me dicen en casa que me enfado demasiado. Vamos con alguna noticia menos enervante. Ah, no, que la que viene ahora también tiene tela. Escuchen. El Ayuntamiento de Madrid ha encajado un revés judicial después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la tasa de basuras por defectos de forma. Según los asesores fiscales consultados, ahora solo los vecinos que recurrieron el gravamen podrán recuperar lo pagado. Hay en total unas 130.000 reclamaciones. El consistorio, que ingresó cerca de 350 millones de euros gracias a esta tasa, sostiene que aún estudia si va a recurrir la sentencia, mientras que algunos expertos fiscales alertan de que el caso puede llegar al Supremo y esto generaría más inseguridad jurídica. Y para compensar la pérdida de ingresos, el Pleno Municipal ha aprobado una nueva ordenanza de movilidad sostenible que permitirá ampliar el horario del parquímetro a domingos y festivos y también más allá de las 9 de la noche entre semana en zonas que consideren que tienen una fuerte demanda de aparcamiento. La medida, apoyada por el Partido Popular y rechazada por toda la oposición, solo podrá aplicarse en situaciones puntuales y no de manera fija. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que busca garantizar plazas para residentes y mejorar la organización del tráfico. El gobierno de José Luis Martínez Almeida defiende que la extensión del parquímetro también va a ayudar a la calidad del aire y a la sostenibilidad medioambiental. Pues las cosas funcionan así. Llega el Partido Popular o el Partido Socialista, para el caso es lo mismo, pero en este caso es el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Pone una tasa de aparcamiento
La gente no quema los edificios públicos, presa de la indignación, y dicen, podemos seguir apretando. Aumentan el horario de aparcamiento restringido. La gente no quema los edificios públicos, la gente sigue votando al que hace eso, pues entonces dice, pues podemos aumentar. Antes, los sábados no tenías que pagar tasa de aparcamiento. Luego ya los sábados. Ahora quieren meter los domingos también. Y además meter después de las 9 de la noche. Vamos, que ya no puedes aparcar en ningún caso sin pagar. Y eso que tú te has pagado las calles, tú has pagado impuestos por tu coche y aparte estás pagando impuestos por la gasolina con que el coche se desplaza y además el IRPF y además el IVA. Estás pagando por todo. Esa calle es tuya, del contribuyente. Bueno, pues te ponen un parquímetro y ala, a pagar por todo. Y ya ni el domingo vas a poder ir a determinados sitios a ver a tu madre y comer con ella, porque vas a tener que poner el parquímetro y encima no puedes aparcar más de 2 horas, porque te obligan a cambiar de zona. ¿Por qué hace eso Almeida? Pues muy sencillo, porque usted le sigue votando, querido votante del PP. Le machacan a impuestos, le machacan a tasas, le mienten en su cara, derogaremos Madrid Central y luego ¡buah! No solo no lo derogan, sino que lo hacen todavía más grande. Te mienten en la cara, te machacan a impuestos, te machacan a tasas, te machacan a multas y le sigues votando. Pues chico, le estás lanzando el mensaje de todavía puedes apretarme más. Y si le lanzas a determinado tipo de políticos ese mensaje, pues por supuesto te apretará más. Y ahí tenemos al Madrid Central, que lo ha tumbado la justicia, y Almeida no devuelve las multas. Y ahí tenemos la tasa de basuras declarada ilegal, y Almeida no lo va a devolver más que aquellos que hubieran presentado recursos. Los demás, que se fastidien, han pagado una tasa ilegal y no le van a devolver el dinero. Y no solo eso, sino que además, y además los domingos no vas a poder aparcar sin pagar con el parquímetro. Bueno, pues hace muy bien. Si sus votantes les gusta que les machaquen, pues chico, lo del chiste aquel del masoquista y el sádico, dice el masoquista, hazme daño, dice el sádico, no. Pues Almeida, lo que pasa es que no es sádico, dice el masoquista de su votante, hazme daño. Y Almeida dice, pues ahora los domingos tampoco aparcas. Pues nada. Mientras tanto, pues España, lo he dicho antes, Pedro Sánchez carece de peligro en sí mismo. Es un mindundi, es un perfecto imbécil. No es nadie. Todo el mundo le desprecia fuera de España. Y por supuesto no le invitan a ningún lado. Estados Unidos nos excluye de otra reunión importante. Escuchen. Estados Unidos ha dejado nuevamente fuera a España de la ronda de contactos diplomáticos sobre Ucrania e Irán que va a mantener este próximo viernes durante la cumbre de exteriores del G7. El secretario de Estado Marco Rubio acudirá a Francia en su primer viaje desde la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que fue iniciada en febrero. Según la Secretaría de Estado, el objetivo de este viaje es coordinar posiciones con los socios del grupo antes de la guerra de Ucrania y la escalada en Oriente Medio. El encuentro del G7 se convierte así en el principal espacio de coordinación occidental en plena tensión global, sin la participación española en estas conversaciones clave. No me digas que no le invitan al pobre Pedro. No pinta nada. O sea, no es ya que no cuenten con él, es que le desprecian. Pero es normal. ¿Cómo no despreciar a alguien que te aparece su cara en los misiles iraníes? ¿Cómo no despreciar a alguien que se dedica a hacer el nazi, expulsando embajadores, retirando embajadores de Israel, insultando a Israel, sus ministros, los de Sánchez, insultando estos días, donde estamos en la guerra contra los ayatolás asesinos de mujeres y de su pueblo, insultando a Israel, los ministros de Sánchez? ¿Cómo no le van a despreciar? Le tienen calado. Saben que de aquí, de cabeza, cortito. Muy echado para adelante, hace lo que le da la gana. Y aquí, como España es un país
de cobardes interesados que están ahí a ver qué les cae, pues entonces Sánchez aquí, el rey del pollo frito. Pero vamos, fuera de España, donde evidentemente Sánchez no tiene manera de comprar voluntades, pues le tratan como lo que es, como un criado, además de los que manga si puede. Con lo cual, un criado feo al que hay que andar con un ojo. Entonces, hace mucho tiempo que no se le invitaba a las reuniones para discutir el futuro de Ucrania. Por cierto, en Ucrania, los ucranianos están recuperando terreno que los rusos habían ocupado. Poco terreno, pero bueno. Antes eran los rusos los que iban quitándole poco a poco terreno a Ucrania. ¿Y saben ustedes qué ha variado? Pues una cosa curiosa. Irán. ¿Sabían ustedes que Irán era uno de los proveedores principales de drones de Rusia? ¡Ay, pues ya no pueden los iraníes mandar drones a Rusia porque los necesitan ellos! ¡Qué cosas! Y fíjate por dónde Ucrania entra a la contraofensiva y le está quitando a los rusos terreno. Bueno, a Sánchez no le preguntaban nada sobre Ucrania ni le informaban. Y ahora, sobre lo de Irán, pues ya me dirán ustedes, ¿cómo van a invitar a Sánchez a ninguna reunión para hablar de Irán si lo mismo Sánchez le pasa la información a Irán a los 5 minutos? En fin. La Unión Europea, ya se lo he dicho a ustedes muchas veces, es algo que hay que dinamitar, no para que desaparezca, que hay que dinamitar para reconstruirla desde cero, para recuperar el espíritu fundacional. La Unión Europea se ha convertido en un antro progre donde todas las ideologías más repugnantes, más destructivas, más antioccidentales tienen acomodo. Y la Unión Europea, donde gobiernan conjuntamente PP y PSOE, pues se dedica a perseguir a todos los gobiernos que no implementan las normas ideológicas progres. Por ejemplo, en Polonia se cargaron al anterior gobierno porque no metía una ley de aborto libre, como se le reclamaba. En Hungría se quieren cargar al gobierno de Orbán porque Orbán se niega a admitir una entrada masiva de inmigrantes de fuera de Europa. No se crean que es solo en uno o dos casos. Lo hacen todo. O sea, lo progre ha tomado el control en Bruselas, de la mano del PP y del PSOE. Y miren, por ejemplo, lo que ha pasado ayer en Naciones Unidas con el tema de los sexos. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que la Unión Europea ha bloqueado una votación impulsada por Estados Unidos en la ONU sobre el término género. Estados Unidos quería que la palabra género se utilizara en referencia exclusiva a hombres y mujeres biológicos y que criticaba las políticas woke con el lenguaje empleado que cuentan cómo se está desvirtuando. Sin embargo, la propuesta nunca llegó a votarse porque Bélgica, en nombre de la Unión Europea, activó una moción de no acción, que es un instrumento procedimental que bloquea el debate. Ahora Estados Unidos acusa a la Unión Europea precisamente de silenciar el debate sobre la ideología de género y de frenar deliberadamente una iniciativa que contaba con apoyo de otros países. Desde Bruselas rechazan estas críticas y aseguran que el borrador de Washington era incorrecto y contradecía el lenguaje acordado, que no fija una definición cerrada del término género. O sea, Estados Unidos presenta en Naciones Unidas una moción para que se acabe ya con la estafa de la ideología de género y para que se haga lo que se ha hecho en Estados Unidos con la llegada de Trump al poder. Hay dos sexos, hombre, mujer. Luego, pues existen casos de personas pues que por distintos temas pueden tener algún tipo de característica genética o pueden tener algún tipo de disforia. Oiga, pues todo eso lo llevamos tratando desde hace muchísimo tiempo y hay que tratarlo con la mayor comprensión y con el mayor cariño. Pero hay dos sexos, hombre y mujer. Y desde luego el delirio el que se ha llegado, donde un señor dice me siento señora y entra en los baños de mujeres, pues
Hombre, como que se han pasado ya 3 pueblos, ¿verdad? Trump en Estados Unidos llegó al poder, inmediatamente hay 2 sexos, hombre, mujer. Se acabó el borrado de las mujeres en el deporte, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, pues lleva a Estados Unidos a la ONU la propuesta de que a partir de ahora género se interprete como se ha interpretado toda la vida. Hombre o mujer, sexo biológico. Y lo bloquea la Unión Europea mediante un truco procedimental. En nombre de la Unión Europea, ¿quién actuaba? Bélgica. El gobierno progre de Bélgica actuando en nombre de la Unión Europea. Ajá. O sea que PP y PSOE encargan a Bélgica que bloquee lo que el gobierno de Estados Unidos llevaba a Naciones Unidas. Pues eso es lo que tenemos. Aquí en España, pues Feijóo hace el paripé, hace 9 meses, rompo con Sánchez, nunca coincidiré con él en actos institucionales. 9 meses después ya le tenemos en un fórum interviniendo con Sánchez y con Yolanda Díaz. El 8 y 9 de abril en Barcelona, Feijóo. Aquí finge el Partido Popular ser oposición al Partido Socialista, mientras gobierna con el Partido Socialista en Bruselas y se dedican a hacer oposición ideológica a lo que hace Trump, a lo que hace Estados Unidos. Oposición ideológica en favor de todos los delirios progres. Bueno, pues está claro qué hay que hacer. Y la gente lo tiene claro en las elecciones. Y por eso está habiendo un giro a la derecha importante en todos sitios. Ayer en Dinamarca, el domingo en Francia, en Eslovenia, en Alemania. Elección tras elección, los partidos soberanistas al alza. La izquierda progre a la baja. Y la derecha progre también a la baja. Y aquí en España, pues hombre, tendemos a ir siempre con un poco de retraso. Pero no se preocupe, que las cosas van a seguir el mismo patrón. Se acabó lo que se daba. Lo progre debe morir. Y morir quiere decir, hay que arrasar con todo lo que han hecho en estos 40 años, con todo lo que han hecho para destrozar la democracia, para destrozar la libertad, para destrozar la economía de Occidente y para destrozarnos a nosotros. O sea, hasta el punto de que ha habido gente aceptando sumisamente que un tío con barba y pelo en el pecho entre en un baño donde está tu niña de 6 años. ¿Cómo hay que tener destruido el cerebro para aceptar eso? Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que Markwayne Mullin juró este martes como nuevo secretario de Seguridad Nacional tras la destitución de Kristi Noem a comienzos de mes. Noem fue removida en parte por su gestión del operativo contra inmigrantes indocumentados en Minnesota, durante el cual agentes federales mataron a 2 ciudadanos estadounidenses. El hasta ahora senador republicano por Oklahoma asumió oficialmente el cargo en una ceremonia en la Casa Blanca, investido por la fiscal general Pam Bondi. Desde ese momento, Mullin quedó al frente de la aplicación de la política migratoria del presidente Trump. Por otra parte, las autoridades han identificado a los 2 pilotos de Air Canada que murieron el domingo por la noche en un accidente en tierra en el aeropuerto La Guardia en Nueva York. Se trata de Antoine Forest, de 30 años, y Mackenzie Gunter, de 22. Ambos operaban un avión regional CRJ-900 de Air Canada Express gestionado por la aerolínea Jazz Aviation. El vuelo procedente de Montreal transportaba 72 pasajeros y 4 tripulantes cuando la aeronave impactó contra un camión de bomberos que se encontraba en plena pista durante el aterrizaje, según informaron las autoridades. Para terminar, los republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron este lunes el inicio de una investigación sobre lo que describen como un caso de fraude generalizado en el sistema de auspicios de California, especialmente en el sur del estado. La iniciativa parte del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, que ha enviado una carta al gobernador Gavin Newsom para solicitar documentación sobre los mecanismos de control, supervisión y prevención de irregularidades en los programas de auspicio financiados con fondos federales. Los legisladores aseguran que buscan determinar si existen fallos estructurales en el sistema y si se han malgastado recursos públicos destinados a cuidados paliativos. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestro sitio web
voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos. Vamos con la información del tiempo y después breve pausa publicitaria y a la tertulia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Se mantienen activos los avisos en Canarias por chubascos que aún pueden ser fuertes en las islas más montañosas asociados a los restos de la borrasca Terés. Podrán ir acompañados de tormenta durante la primera mitad del día y después, conforme avance la jornada, las precipitaciones serán más dispersas. En el Cantábrico, los restos de ese frente frío van a dejar lluvias débiles o moderadas que a últimas horas podrían ser en forma de nieve a partir de los 1000 metros en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Seguiremos con heladas débiles en zonas altas de montaña. En el resto de la península y en Baleares va a predominar la estabilidad con cielos poco nubosos o prácticamente despejados. No se descartan nubes bajas matinales en el entorno del estrecho. Tendremos nieblas por la mañana en zonas del interior cantábrico y las temperaturas máximas bajarán de forma notable en el extremo norte y subirán en el resto. Las mínimas aumentarán en la mitad norte y descenderán en la parte sur. Pocos cambios en los archipiélagos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.